En una entrevista exclusiva dada por el profesor Michel López conoceremos su trayectoria profesional, su pasión por el audiovisual y cómo ha llegado a ser profesor de la Escuela de Comunicaciones del IP Chile. Observemos en exclusiva la nota con el profesor Michel López. Muy bien, estamos en esta oportunidad con el profesor Michel López. Vamos a preguntarle primero que nada, profesor, ¿cuál es la motivación para que usted ingresara a estudiar comunicación audiovisual? A ver, todo partió ya deben ser unos 15 años atrás, cuando lo que en el fondo mi foco y hacia donde yo estaba dirigido en el fondo era un poco hacia el área de sonido. Era lo que me llamaba la atención. Estaba un poco cerrado en lo que era el tema y en mi familia lo tenía como bastante como metido que lo mío era el sonido y que quería estudiar sonido y eso era. Hasta que un amigo que yo tenía en Canal 13, que lleva varios años en Canal 13, es camarógrafo, ya 30 años en Canal 13, me llevó y me invitó a conocer un poco cuál era el área y cómo se desenvolvía un sonidista en lo que era propiamente la televisión. Y me llevé una, entre comillas, grata e ingrata sorpresa cuando vi que la pega del sonista era como bastante complicada y más que complicada era como bastante sacrificada después de estudiar los 6 años que tienes que estudiar a los 5 años una carrera profesional. Y ahí fue como de repente me quedé mirando un poco lo que hacían, entre comillas, la gente que trabaja atrás, digamos, cámara y como la parte técnica, que podría ser los camarógrafos, toda la parte, digamos, tras bambalinas, entre comillas. Claro. Y me llamó la atención y dije, existirá esta carrera, empecé a averiguar y me metí en lo que es en el fondo el mundo audiovisual. Empecé a estudiar la carrera y la empecé en el fondo, entre comillas, a conocer. Y me empecé a meter en lo que es el mundo audiovisual. El respaldo de su familia, ¿cómo estuvo? Me comentaba recién de que usted los tenía prácticamente, digamos, enfocado a que usted iba a ser sonidista, no que iba a ser, digamos, comunicador audiovisual. ¿Cómo fue ese paso? Mira, nunca tuve así como un pero que me dijeran en mi casa así como no estudies esto porque en el fondo me dejaron en plena libertad que yo decidiera lo que realmente en el fondo hacia dónde iba mi vocación. Nunca tuve como un pero que me dijeran no, en realidad esta profesión no te conviene porque va a ganar menos, va a ganar plata. No, en el fondo fue bastante libre y siento que entre comillas fue un gran paso y un gran aporte de parte de mi familia el dejarme decidir yo hacia dónde iba mi... Decidir su futuro. Tengo entendido por ahí que también con la ayuda de su amigo o tal vez, no sé cómo estuvo ahí, que se movió los hilos y pudo ingresar a Canal 13 a trabajar. Directamente, ¿cuál fue su desempeño y su rol en Canal 13? Mira, mi historia en Canal 13 la cuento siempre como una anécdota y sobre todo la cuento para los estudiantes que están como recién ingresando a lo que es el medio audiovisual. Fue bastante, entre comillas, paradójica porque en el fondo... yo no conocía, si bien conocía a esta persona en Canal 13, pero nunca en el fondo me dirigí a ella como para llegar a trabajar a Canal 13. Fue, podríamos decir, entre comillas, como que me la rebusqué por mis propios medios. Hace 10 años atrás, cuando yo ya había terminado mi práctica profesional, que la hice en Mega, la hice como asistente de producción. Nunca fue mi área la asistencia de producción. Y la verdad terminé como bastante, entre comillas, como achacado con mi pega porque dije, no, esto no es lo mío. Y como que desilusionado del medio, más que nada. Comencé a postular a proyectos, todos estos proyectos que están del Senado, de diferentes, de la Corfe, que uno presenta proyectos y te dan en el fondo la plata como para tú hacer tu propio... alguna pieza claro, para realizar tu propio proyecto. Y resulta que postulé a un proyecto de la Cámara del Senado, en el cual tú podías presentar en el fondo algún proyecto para realizar y de mala suerte o puede ser de buena suerte, claro, no salí seleccionado. Y en mi camino a ir a retirar mi proyecto, escuché a una persona X en la cámara, o sea, en la oficina del Senado que tiene acá en Santiago, que comentaba, yo no conocía ni a la persona, escuché en una oficina que comentaba que necesitaban gente en Canal 13. Y no es mi forma de ser ni nada, pero en el fondo dije, será como demasiado llegar y meterme si no lo conozco a la persona. Una puerta ahí, digamos. Y dije, pero puede ser mi oportunidad. Y ya me iba yendo, me iba con mi proyecto y quedé pensando. Y dije, probablemente esta puede ser mi oportunidad. Yo pensando siempre en entrar a Canal 13 porque conocía cómo era el área y todo lo demás. Claro. Y me devolví, golpeé la puerta,
probablemente lo que muchas personas nunca harían, porque en el fondo no está en mi forma de ser el llegar y ser como tan, digamos, impulsivo y tomar como la determinación. Con bastante personalidad, digamos, para poder Claro, tomar una bastante, decisión como tú así. dices, bastante personalidad. Y llegué, golpeé la puerta, me presenté con el tipo, no lo conocía, y le dije, hola, soy comunicador audiovisual, sabes que te escuché que necesitabas gente para Canal 13. Y el tipo como que me quedó mirando unos segundos y dijo, ¿y este quién es? Yo creo en su mente. Y reacciona y me dice, sí, necesito gente, mándame tu currículum. Y ahí empezó en el fondo todo mi trajín y mi entrada en Canal 13. Posteriormente me llamaron y desde ahí pasaron, estuve 7, 8 años en Canal 13 y esta persona pasó de ser uno de mis mejores amigos dentro de Canal 13. Él era una persona encargada, en el fondo, de personal, entre comillas, de Canal 13 que también trabajaba en el Senado. De acuerdo. ¿Alguna anécdota que recuerde dentro de su camino en desarrollo, digamos, de comunicador audiovisual? Porque entrar a un canal, digamos, ya un poco con más trajín, también te ayuda mucho a crecer como profesional. Mira, anécdotas en el fondo tienes muchas y más en el fondo, no lo digo porque ese es uno de los canales, digamos, el canal que me acogió en un principio, pero siempre te vas a encontrar con personajes, con cosas como bastante como entretenidas. Yo creo que siempre lo cuento, una de las cosas como más chistosas y importantes para mí a la vez fue el primer día que yo entré a trabajar a Canal 13. Que en el fondo yo entré a trabajar como asistente de cámara, esa fue como mi primer digamos, área, y después subí a camarógrafo y me fui dedicando más al tema. Resulta que entré a Canal 13, iba a Protagonista de la Fama, te estoy hablando hace 8 años atrás, 10 años atrás, el primer reality que hice en Canal 13, y yo iba como asistente de cámara. Ya pues, tuvimos la entrada en el fondo al estudio de grabación, me dicen te toca la cámara 5, yo ni idea, tenía que buscar la cámara 5, ese era mi único fin. En pasillos totalmente oscuros, como se trabaja en los reality generalmente. Llego a la cámara 5, veo el camarógrafo, hola, le digo, soy el asistente de cámara de la cámara 5, y el camarógrafo me dice, hola, me pasa los fonos, y yo entré a la pelea de una. Nunca en mi vida había tomado una cámara profesional. Se pasó de asistente, digamos, a ser pero en un camarógrafo. segundo, y en el fondo hice, podríamos decir, más cámara, en el fondo, en forma profesional, de lo que más hace cualquier persona que entra, porque en un canal, eso lo empecé a descubrir después. El camarógrafo tiene que estar en el fondo muy complicado como para que te llegue y te pase la cámara, porque es una responsabilidad muy grande. Y lo digo como enseñanza para mí, los reality en general, para algunos a lo mejor son un producto bastante desechable, pero para el área profesional mía por lo menos me sirvió porque realmente me proyectó, me sirvió para ir en el fondo experimentando, para cometer errores, en el fondo son cosas que en televisión no se dan todos los días. Muy bien. Quería también apuntar, estamos en una grata conversación, agradecerle nuevamente, preguntarle también en su etapa escolar o de estudiante, ¿tiene alguna anécdota que podamos reflejarnos tal vez alguno que escuche o vea esta nota? Mira, en general mi área como estudiante fue como bastante, podríamos decir, en retrospección. Nunca fue como una persona como tan, digamos, expresiva ni nada. No tuve como mayores, en el sentido que lo pudiéramos como proyectar en el área audiovisual. Siempre estaba como metido en esto, en el tema audiovisual. Independiente que después lo estudié, siempre tenía mis pitutos, salía a grabar. Yo creo que la mayoría de las personas en el fondo que estudian audiovisual están metidos en el área sin querer, queriéndolo, entre comillas. También preguntar, me dice que no tenía mucha personalidad. Hoy en día lo vemos y es uno de nuestros profesores en la Escuela de Comunicación. Preguntar, ¿de dónde nace o cómo se da cuenta que podía desarrollar este trabajo como docente? Mira, yo partí acá en el instituto hace 3 años aproximadamente. Partí primero con la carrera de publicidad, haciéndole, entre comillas, un taller audiovisual. Hacía muy poquitas horas y en el fondo lo veía como algo entretenido porque siempre he tenido como mucho, entre comillas, no sé si decirlo de esa forma, pero sabiduría en el área de montaje, en el fondo estudiando, haciendo cursos, perfeccionándome, he estado como siempre metido en eso y sentía en el fondo que podía esta sabiduría mía, en el fondo que estaba un poquito reprimida, claro, compartirla. Lo único que me faltaba probablemente era un poquitito la forma de ponerla en práctica, que es lo que yo creo que les cuesta a muchas de las personas porque nosotros no somos pedagogos, no somos profesores en el fondo, claro, pero sí tenemos el conocimiento. La forma es cómo tú la entregas en el fondo, eso es como lo más complicado. Bien, en este largo trayecto como profesor,
me decía, al principio es un poco difícil. ¿Cómo se va encontrando la fórmula adecuada para poder entregar todo ese conocimiento? Que lo vemos como profesor y usted es uno de los que nosotros pensamos y creemos que sabe más en montaje. Yo creo que, bueno, básicamente, no sé si cometiendo errores, pero en el fondo yo voy probando, cada año que va pasando en el fondo, voy probando las diferentes fórmulas de diferentes instancias para que el alumno aprenda más fácil lo que yo le estoy explicando. Yo sé que para algunos alumnos no es fácil, porque el montaje no es un tema fácil. De hecho, hay muchos que le dan la vuelta, le sacan o sea, no encajan con este tema, porque es algo complicado, siendo que algo súper importante para el comunicador audiovisual es saber montar. Pero les voy cada año, en el fondo, afinando, entre comillas, la fórmula, para poder llegar a los alumnos. Para poder llegar al resultado perfecto, digamos. Bien, preguntarle también, después de toda esta historia que nos ha entregado, ¿cómo es o cómo usted llegaría a motivar a sus propios alumnos a través de esta nota? ¿Algún mensaje claro, fuerte, no baje los brazos? Mira, yo en estos años que he ejercido como profesor, me he encontrado con diferentes tipos de alumnos, los motivados, los que en el fondo no saben por qué vienen, los que realmente traen el audiovisual ya listo y lo que vienen a sacar un título solamente. Yo siempre como una especie de enseñanza, y lo digo siempre cuando recién recibo a los alumnos, cuando no tienen en el fondo, no saben para dónde va la micro, entre comillas, y que en el fondo a qué especializarse, yo les digo, la persona que realmente tiene la capacidad de, si tú quieres ser, por ejemplo, camarógrafo, y tienes la capacidad de esperar 8 horas una nota, estar bajo la lluvia y que al final de esas 8 horas con la cámara, con el periodista, no te den la entrevista, yo creo que tú tienes la vocación para ser camarógrafo. Yo les digo a los que se quieren dedicar al montaje, si tú eres capaz de estar 10 horas, 12 horas en una sala encerrado, editando un material sin probablemente ver a tu familia o sin salir a la luz, tú tienes la vocación de montajista. Y es un poco la enseñanza que les puedo dar como a las nuevas generaciones que vienen. O sea, que busquen su vocación clara. O sea, si entras a estudiar comunicación audiovisual, tienes que definir el fondo de esa área. Claro. Muy bien, muchas gracias, profesor. Michel López estuvo con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias, profesor. Gracias.